Hola, Viviana por aquí, creadora de Life Whispers Podcast, y bienvenida a mi canal. Estoy súper emocionada que estés aquí y que estés a punto de ver un episodio que hice con mucho cariño y estoy segura que te va a inspirar y te va a gustar muchísimo. Recuerda que tenemos un montón de episodios también, así que no te pierdas ni uno. Y nada, vamos para el mambo. Hola, gracias por sintonizar otro episodio de Life Whispers Podcast. En el episodio de hoy estamos hablando con Pedro Pérez. Él es embalsamador y tiene, otro historial profesional que nos va a contar de todo un poco. Vamos a hablar acerca del tema de la muerte y vamos a irnos un poquito graphic. Así que si estos son temas que les interesan y no les provocan ningún tipo de ansiedad, yo sé que van a disfrutar muchísimo de este episodio. De verdad que son temas y perspectivas que todos debemos escuchar, pero si estos son temas que tal vez pueden causarle algún tipo de issue, ya saben que esto es un disclaimer. Así que hopefully se queden por aquí a escuchar la historia y nada, vamos para el mambo. Buenas y bienvenidas a otro episodio de Life Whispers Podcast. Viviana por aquí. Y bienvenidas a esta nueva temporada. Yo creo que a este punto ya llevamos unos cuantos episodios, así que no se pierdan ni uno. Vayan al podcast, no se pierdan ni un solo episodio, que hay muchísimos episodios divinos. Y la conversación de hoy es una que me apasiona. Yo siento que every so often me encuentro con personas que el tema viene y yo no puedo hesitate. Es como que tenemos que hablar de esto, no hay manera. Estoy demasiado emocionada por la entrevista y quiero contarles un poquito de esta persona y de cómo nos encontramos. Bueno, hace un tiempo yo estaba en Plaza de las Américas y me quería comprar un perfume. Y entro entonces a Preciosa, ¿qué se llama esa tienda? Sí, es Preciosa. Entro a Preciosa y conozco este personaje. Bienvenida, Pedro, a Life Whispers Podcast. Gracias, Viviana, gracias por la invitación y compartir el espacio y a todo el que te pueda estar siguiendo. Mi nombre es Pedro, yo estudié ciencias mortuorias tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Lo que incluye la materia de estudio, también soy un agente funerario. Obviamente me he quedado en la actualidad como embalsamador académico. Sigo los temas, estudio, estoy de cerca pero sin estar dentro del campo. Lo escogí porque es una de las profesiones más antiguas que existen, por lo que engloba y adicional pues me acerca a mis devotos, los galenos. Siempre he sentido pasión por la medicina y creo que una de las profesiones que más cerca está de nosotros, de los galenos, pues somos nosotros los embalsamadores. En verdad me parece súper interesante cuando por primera vez escuché que Pedro era embalsamador. Me pasaron muchísimas cosas por la mente y creo que lo más importante es cuando él habló de su perspectiva sobre la muerte. Y nada, estábamos comprando perfumes, o sea, súper casual. Y yo le dije, te tengo que invitar al podcast. Como tú dices, esto es una profesión súper importante, súper antigua. O sea, cuando he hablado con muchas personas de esta entrevista, ¿verdad? Que le voy a hacer a Pedro. Y nos relacionamos en el sentido de que pues todos tal vez hemos perdido un familiar o hemos tenido que bregar con ese proceso fúnebre, como tú dices. Pero para muchas personas esto es una carrera súper abstracta. Así que mi misión de hoy, ¿verdad? Y de invitarte a este episodio es que nos cuentes un poquito, ¿verdad? ¿De qué se trata ser un embalsamador? Por favor, contéstanos todas esas preguntas que a ti te han hecho. Yo te puedo hacer unas cuantas más de qué se trata la carrera, qué haces en tu día a día, si es algo que al principio te preocupaba o te daba miedo, ¿verdad? Ese approach emocional. Y al final de la entrevista quiero entrar un poquito en tu perspectiva sobre la muerte porque me parece que todos nos vamos a beneficiar de esa perspectiva. Así que Pedro, llévanos en tu camino. ¿Cuándo empiezas a hacer esto? ¿Cuál es la preparación? ¿Y de qué se trata en el día a día? Lo primero es que uno tiene que reconocer que uno tiene una vocación para una profesión como esta. Es una profesión totalmente, no es común, puede contraer un montón de contratiempos, o sea, esto lleva no es tan fácil como, por ejemplo, cuando tú eres contable, que tienes un horario de 7 a 4, de 8 a 5, y se acaba tu jornada de trabajo. No, esto es
24/7, 365 del año. Aquí no hay año nuevo, ni año viejo, ni año regular. Aquí es todo el año. ¿Qué sucede? Cuando tú eres embalsamador, cuando uno decide regirse por ese camino de las ciencias mortuorias, lo primero que uno tiene que pensar es qué son las ciencias mortuorias. ¿Por qué yo me quiero dirigir por ese camino y no por el camino de la terapia física o por el campo de la psicología? Yo soy una persona que me interesaban algunos temas, inclusive los temas esotéricos, los temas que son, por ejemplo, de espirituales, como el espiritismo y demás, porque tuve pues familiares que estuvieron ahí y poco a poco con lo que yo observaba, pues me daba como algunas ciertas curiosidades, me trajo como que mucha reflexión. ¿Qué pasa? Que en ese lapso de tiempo que fue bastante extenso, conozco unas personas que tienen una funeraria, hago amistades, pero nada, yo jamás pensé que yo iba a llegar a ser embalsamador. Pues yo estoy con ellos, voy, veo los cadáveres cuando los traen, esto y lo otro, y yo pues como para mí, cool, un cadáver más. Pero llega el momento dado que cuando sigo leyendo, sigo instruyéndome en la universidad, pues empiezo a conocer personalidades de la medicina, contribuciones que ellos empiezan a hacer, y muchos de ellos se acercaban o se relacionaban con las ciencias mortuorias. Y eso pues me empezó como a dar, ¿sabes? Como que a interesarme. ¿Qué te interesaba de eso? Porque, o sea, tú no eres una persona que creciendo, nada de eso te daba miedo, te intimidaba, no. O sea, ¿qué causó tu intriga? Además de tener un poquito al principio, cuando era mucho más joven, sí, sentía como este tipo de, ¿sabes? Como de este tipo, vamos a ponerlo así, como un tipo de miedo. Ajá. Por la muerte, ¿sabes? Cuando yo veía esos cuerpos arropados, como que me daba como que cierto nerviosismo. Pero cuando me fui relacionando al área de la ciencia, como que fui descubriendo de que eso era simplemente algo superficial. Sí, eso he escuchado también de personas que estudian medicina, que empiezan a como que se alejan y no necesariamente te ven como, digo, no es que quitan ese sentimiento, pero yo te puedo ver a ti como un cuerpo. No Claro. Necesariamente te tengo que ver como la vida, como un humano, con sentimientos. O sea, claro, siempre es bueno un doctor que sea empático. Pero sí, creo que mientras más te rodeas de ese ambiente, más te puedes alejar. Llega un momento dado que se hace parte de tu vida, Claro. de tu mente, de tu pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ya una vez llega un cuerpo, ya tú no lo ves como algo propio en tu vida, sino es algo que es anatómico, algo que es de trabajo, es algo científico. O sea, tú vas ya con la mente de que qué tratamiento le voy a aplicar, qué tipo de alteraciones tienen. O sea, yo voy a trabajar directamente con el cadáver como tal, con sus tejidos, con todo. O sea, no, la parte psicológica se separa. Entonces, las personas muchas veces cuando están en estos campos que determinan, realmente lo hacen por factores externos que no son los que realmente se supone que una persona, ¿sabe?, tenga claro a la hora de entrar en esto. Estos son, mira, por ejemplo, Viviana. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían? Por ejemplo, las personas muchas veces, por ciertos factores muy personales, ellos determinan, por ejemplo, escoger esta carrera, porque ellos, pues muchas veces, como yo diría acá en Arroyo Habichuela, a ellos les gusta llamar la atención. Entonces, como es un campo que es muy seguido por la gente, ¿sabes? Cuando tú llegas a una actividad, pues por ejemplo, mira, ese es el embalsamador de fulano, ellos se guían por ahí. Interesting. Como la vía para poder entrar ahí. Pero ¿qué pasa? Que esto no es simplemente eso. Esto es un campo donde realmente tú vas a tener un montón de vivencias. Aquí tú vas a tener miles de visuales. Tú sabes, por ejemplo, cuando tú observas una persona que fue asesinada, ¿sabes? En homicidio, por ejemplo, tú ves fragmentos de, por ejemplo, mandibulares dislocados, veo ojos fundidos, ves un montón de condiciones en el cuerpo del cadáver que no son tan cómodas y tan confortables. O sea, tú
tener que vivir con eso. Sí, no es que estás viendo un viejito que se murió en la cama, o sea, Exacto. tú ves señales de trauma, de... Una persona que, por ejemplo, un carro, un camión lo arrastró, Ay, Dios. que comienzas a ver, eso te conecta con la faceta de dolor propia que tiene el ser humano. Claro. Eso te conecta, entonces eso te puede crear a largo plazo un traumatismo, como yo conozco a algunos que nunca más quisieron volver a entrar en una sala de embalsamar por eso mismo, porque eso le causó ciertos traumas. Ok, eso tú dices básicamente que hay muchas personas que entran por otras cosas y no se dan cuenta que esto puede ser una carrera que te puede generar traumas y que puede causar otro. Claro, Sí, inclusive issues. hasta los mismos contratiempos que tú tienes socialmente. Porque el hecho de esto es que no, como dije al principio, no es una carrera donde tú tengas un lunes a viernes de 8 a 5. Claro. ¿no? Aquí esto es 24/7. Tienes que lidiar con 1000 situaciones. Muchas veces cuando te toca, por ejemplo, que te envían a recoger un cuerpo a un lugar no muy común, a veces tienes unas vivencias y unas experiencias que no son las mejores en esos lugares. Inclusive desde lo que te encuentras con el cuerpo hasta lo que está en el entorno donde está ese cuerpo. Sí, claro. Sí, porque definitivamente, o sea, si estás en un ambiente, ¿verdad?, violento, o sea, si esta persona fue un tiroteo o algo así, tal vez donde está no es un lugar safe, pero el embalsamador tiene que ir ahí o no, ¿verdad? Porque en teoría te llevarían el cuerpo a donde estés. No, no necesariamente. Es dependiendo la casa funeraria o el laboratorio donde tú trabajes. Porque, por ejemplo, cuando son mortuary service, tú tienes que ir a recoger. Los cuerpos se van a recoger a las escenas. Eso no es algo de la policía. No. Por ejemplo, cuando el Departamento de Justicia, lo que es la parte del tribunal, hay una subasta que se hacen, por ejemplo, con un grupo de funerarias. Entonces, el que gane esa subasta, pues se encarga de recoger todos los cuerpos que estén en el área. O sea, eso se coordina con el laboratorio. Entonces, cada vez que haya un levantamiento, pues el laboratorio se hace cargo y recoge y se encarga de todo el proceso. Que obviamente eso posteriormente trae unos beneficios a quien lo recoge. Entiendo. Ok, sí, o sea, sí, definitivamente hay más que simplemente trabajar el cuerpo directamente, o sea, es muy experiential, o sea, hay muchas experiencias incluidas. Entonces tú entras en esto de que te interesa, ¿cómo son los primeros días porque dijiste también, yo pensaba que el embalsamador trabajaba como en ciencias forense o algo así, pero no, tú dices que trabaja en la funeraria. Bueno, un embalsamador, lo que pasa es que un embalsamador tiene la facultad para trabajar como auxiliar de autopsia. Lo que pasa es que son dos cosas totalmente distintas. Oh, entiendo. El auxiliar de autopsia no hace nada de lo que hace un embalsamador. ¿Por qué? Porque la función principal de un asistente de autopsia, un auxiliar, sería la disección y preparación del cuerpo para el patólogo. Ok. Acá tú lo que haces es preservación, restauración y desinfección de un cuerpo. Ok. ¿Y el embalsamador qué hace? El embalsamador lo primero que hace es que cuando vamos a decir que ya el cuerpo está en la sala, el embalsamador llega y hace un examen preclínico del cadáver. Me explico, llegaste, está el cuerpo en sala, desarropaste el cadáver y comienzas a observarlo, todo el cuerpo, tanto posterior como anterior, para ver las condiciones de ese cuerpo. Ok. Y ya con la teoría, con el conocimiento que tú tienes, ya tú vas viendo qué tipo de tratamiento es que se le va a aplicar a ese cuerpo en particular. ¿Tratamiento de qué? De soluciones químicas para coagular los tejidos, las proteínas de los tejidos. Por ejemplo, el cuerpo, digamos que fue una persona que tuvo deceso por cáncer. Pues ahora mismo el cáncer, una de las cualidades que tiene es que deshidrata los tejidos. Pues ya se sabe que hay que preparar una solución moderada con índice, que cada botella de fluido arterial tiene un índice, un número, que de acuerdo a la condición es el químico que vas a diluir en el solvente, en la máquina.
O sea, pues, por ejemplo, se le echan, por ejemplo, humectantes en unos casos, en otros se le echa germicida, bactericida, virucida. Se le van echando a la máquina para que diluya en el tanque una serie de compuestos químicos y se inyecta a través de presiones en la máquina que va a ser la función que haría el corazón en vida. Ok, ok. So se le pone al cuerpo algo, exacto, para que entonces, sí, porque obviamente si está muerto, algo que harías con, o sea, en las venas, pues lo inyectas como en venas. O sea, sería en los vasos mayores que serían arterias. Pero utiliza entonces un dispositivo externo para que haya movimiento a través del cuerpo. Exacto, que sería la máquina de Exacto. embalsamar. Ok. Que es lo que va a hacer lo que haría el corazón en vida. Ese Exacto. bombeo, Ok. esa fuerza que tiene el corazón, Ya. la haría la máquina. O sea, a través de la presión. Porque cuando se inserta la cánula en la carótida, por ejemplo, por decirlo así, el vaso más grande, enciende la máquina y automáticamente la presión va a empujar ese fluido y va a ser el mismo circuito que haría el corazón en vida. Interesante. Y estos solventes, o sea, este líquido que hace como que seca o... Lo que va a hacer es conservar ese tejido, va a evitar que lo que llaman enzimas autolíticas, que son las enzimas que destruyen los tejidos del cuerpo, tengan cabida en esa destrucción. Lo que hace es que retrasa la descomposición y la autodestrucción por microorganismos. Aquí tenemos una clase de ciencia mortuaria. Bueno, entiendo ya mucho más el concepto, porque yo no sé por qué yo pensaba que el embalsamador honestamente yo no quiero ni decir lo que yo pensaba que hacía un embalsamador, pero yo me imaginaba que era como un relleno. Pero también estaba la parte de, tú trabajas la parte interna, pero también trabajas la externa, ¿correcto? Claro. Y que, Sí, porque cuéntanos un poquito acuérdate de que eso. primeramente cuando tú estás en la faceta del tratamiento, primeramente uno trabaja la fase arterial. Cuando una vez tú terminas ya esa inyección, que ya aproximadamente vamos a poner 15, 20 minutos, 12 minutos, dependiendo de la Que es sacar máquina. toda la sangre del cuerpo. Exacto, que nunca es así porque los capilares siempre va a quedar, siempre queda porque es inevitable. Yeah. Pero por lo menos la mayor cantidad de sangre se va a través del drenaje. Una vez tú termines con eso, pues se trabaja la parte visceral. En casos médicos legales, pues lo que se hace es que se extraen los órganos, se limpian y se van dejando mientras uno prepara la cavidad donde estaban dispuestos esos órganos. Okay. Por ejemplo, hay ciertos gel, como el gel de autopsia, que uno lo va aplicando a través de las paredes de la parte vertebral y eso va prácticamente preservando y secando, eliminando la humedad y ese cuerpo va a quedar prácticamente como casi color rosita. Entonces una vez que ya esa parte esté realizada, pues se deposita nuevamente en la misma funda todos los órganos en esa cavidad y luego se sutura esa incisión que se hizo de autopsia y automáticamente se continúa el proceso. ¿Qué es cuál? Pues ya sería la parte restaurativa. Comenzamos ahora con otro baño. Comenzamos la parte de haber alguna afección en la cara, en las manos. Pues se trata de corregir cosméticamente hasta que luego pues vamos a ir trabajando con el maquillaje, con la parte estética, o sea, si hay que lo peinamos. Y, por ejemplo, si tienen un roto en la mano, ustedes ponen como un tipo de, o sea, existe ese tipo de como de relleno de... Sí, hay ciertos tipos de ceres, ciertos Ajá. tipos de compuestos. Ok. Que por ejemplo, uno lo que tiene que hacer es limpiar el área primero, sacar todos los restos de tejidos viejos que queden. Entonces vas haciendo como una base y luego de esa base vas poniendo, dependiendo del caso, un compuesto Sí, que para lo que que haga quede es como que even, exacto, que parejo. exacto, que vaya formando ese tejido que faltaba ahí. Y luego con algún spray, o sea, alguna pintura en spray que venga especialmente para eso, o algún tipo de pintura líquida que se pueda pasar con brocha, ¿sabes? Con algún tipo de instrumento, y automáticamente la mano queda que
nada que ver, se ve Wow. totalmente natural. Estas son clases que te dan cuando estás estudiando esto. Eso es así. Sí, no solamente la parte anatómica y de estos químicos, etcétera, pero también la parte de maquillaje, de relleno. Exacto, esa es la clase de arte restaurativo. Eso es lo que se Arte conoce como restaurativo. arte restaurativo. Ok, wow. Y entonces, o sea, eso incluye pelo, maquillaje de cara, Todo. todo. Todo eso, uñas. Wow, ok, te voy a hacer algunas preguntas y empezamos esta entrevista, ¿verdad? Y Pedro nos estaba contando de algunas preguntas extrañas que le hace la gente relacionada a esta carrera. No van a ser tan extrañas como las que hablamos antes, pero sí son preguntas que a la gente le da curiosidad. Hablemos un poco de o sea, cuando las personas mueren, dicen que todavía hay como que una actividad por un tiempo, ¿correcto? Eso es así. ¿Y cuánto ese tiempo? Lo que pasa es que eso es lo que se conoce como muerte celular. Primero, la muerte somática que dura unas cuantas horas. Y luego de esas horas, ¿Qué significa somática? lo de somático es la muerte biológica. Ok. Luego entra en la parte celular, que ya es la última faceta de la... O sea, allá ahí es totalmente irreversible. Ya ahí realmente ya el cuerpo sigue en deceso. ¿Por qué? Porque es la última parte donde ya lo poco de metabolismo que quede se va a estar efectuando en esas 6 horas, aproximadamente 6 horas que dura la etapa de la muerte celular. Ahí salen gases, ahí pueden salir movimientos involuntarios, o sea, ahí pueden salir diferentes tipos de manifestaciones del cuerpo. Okay. Pero ya a las 6 horas, automáticamente ya de ahí, la amiga de la descomposición, pues puede hacer algunos estragos. Uh-huh. Inclusive, mira, te voy a regalar esto, que esto es un detallito. Todo lo que quieras compartir. No puedo mencionar aquí de casos en específico, Claro, porque son comprometedores, pero hay casos, por ejemplo, como los que se han visto en años anteriores, donde han asesinado a X personas, por ejemplo, en la residencia. Es un misterio, nadie sabe quién fue. Y te chotean en el proceso. Lo que pasa es, oye esto, el cuerpo está así. El cuerpo tú lo tienes así, cayó boca arriba. Y ya el cuerpo lleva, vamos a poner 1 hora ahí. Si tú quieres alterar la escena, cuando tú alteras la escena, ya la sangre comienza a bajar hacia las partes dependientes del cuerpo. ¿Qué sucede? Que las partes que impregnan el color de la sangre se marcan en el cuerpo. Y cuando llega donde el patólogo le dice hay hipóstasis y este cuerpo lo movieron. Y ya automáticamente saben que eso fue una exacto, manipulación. ya saben de que ahí hubo mano negra en el asunto. Explica eso de nuevo, o sea, porque coge un color diferente, ¿cierto? Lo que pasa es que la sangre es como tú tener, déjame ver como si tú cogieras sangre pura y la pones en el fondo de un vaso. Ok. Y cuando le haces así, se mancha la pared. Exacto, va bajando con calma, pero tú sabes, por gravedad, pero se mancha en las paredes. Y ahí es que el patólogo se da cuenta. Sí, es como me estoy tomando un coquito aquí y esta parte. Exacto, so, tú sabes es como que si tú lo mueve. viras, cuando tú la ramas se queda como que las paredes impregnadas, y ahí es que él sabe que se movió. Que el cuerpo fue alterado, la escena fue alterada. Cuéntanos algunos porque obviamente como tú dices, un periodo de 6 horas de lo de la muerte celular, ¿cuáles han sido algunos, no sé, experiencias extrañas que has tenido? Mira, yo realmente no puedo decir, eso fue así porque fui comedido, no pregunté. Estuve en un seminario en el recinto de ciencias médicas hace unos años atrás, precisamente de arte restaurativo. Me indican que el cuerpo que vamos a trabajar como parte del seminario está aquí, así, fulano, aquí está el sobre del expediente del caso, ahí está. Cuando yo lo fui a recoger, ¿sabes? Que lo saco de la nevera, que lo voy trasladando hacia la sala donde se va a trasladar de la camilla hidráulica a la mesa donde se va a trabajar y se va a exponer para que todos los participantes observen. O sea, yo percibo lo que se puede conocer como el estertor de la muerte. Es como cuando una persona está luchando para no morirse. Por ejemplo, tú ves la boca, ¿sabes? Como que cuando tú te trincas, que tú como que no quieres morirte,
donde se notaban las manos como que así. ¿Sabes? Como si tuvieras la resistencia habitual que se da en esos casos. Pues así por el estilo, hay muchos casos que tú te puedes, o por ejemplo cuando tú vas a las casas, por ejemplo en una barriada, en un sitio esto que, ¿sabes? Es altamente delictivo. Y mayormente las experiencias que tú tienes ahí son psicológicas. Por ejemplo, cuando tú vas pasando, la gente empieza a mirarte de una manera muy poco usual. O sea, ya tú ves que tú no eres amigo de ese lugar. ¿Sabes? A veces tú has visto, ¿sabes? Como se puede ver como que este tipo de interacciones de la gente ahí, como que haciéndote preguntas como que un poco fuera de lo Fishy. común. Sí, ¿sabes? Que tú como que dices, ¿qué estará pasando aquí? Entonces Sí. empiezas a ver como que movimiento y gente pasando. Es un poco incómodo. Sí. ¿Y Es eso un pasa a poco. menudo? Es dependiendo del caso que sea. Porque a veces son casos de organizaciones normales, murió en la calle, ¿sabes? O por ejemplo, cuando te das con estos accidentes, como uno que yo vi, este muchacho parece que venía en la motora, él parece que se le olvidó que con eso podía conseguir la muerte. Parece que perdió el control y cuando parece que reaccionó, tenía una pared de frente y él se desbarató con tu motor allí. Eso fue totalmente en fragmentos. Cosas así son las que cuando tú llegas a esas escenas, que tú miras eso, Es y fuerte. tú dices, wow, ¿dónde yo estoy metido aquí? Sí. ¿Sabes? O cuando yo tuve una experiencia bien fuerte en una ocasión, Él se ríe. pero yo no estaba participando de eso. Pero bajábamos por una avenida, como si fuera hacia Condado. Y la persona que va conmigo se para y le pregunta, mira, ¿qué pasó ahí? Ellos, no puedes pasar por ahí, tienes que dar la vuelta. Mira, pero ¿qué pasó ahí? Seguimos hablando y el oficial nos dice que hay un cuerpo degollado ahí. Eso es una cosa que eso es súper impactante, porque acuérdate, uno mayormente tiende a alejarse de lo doloroso y a buscar el placer. Y cuando te toca ese tipo de situaciones, te afloran 1000 pensamientos. ¿Qué pensamientos te pudieron haber venido en ese momento? Fíjate, no tanto del cuerpo que estaba allí, De cómo sino él llegó a ese de las punto. personas que lo ejecutan. O sea, lo Yeah. primero es que tú tienes que ser una persona realmente que tú no puedes tener una salud mental saludable. Claro, ¿Sabes cómo pudo haber sido esto? ¿Cuán violento pudo haber sido este evento? claro. Y ponerte en la posición de la persona que Claro. estás viendo frente a ti, cómo se sintió, qué te Claro. llevó a eso. Yo que soy toda profunda emocional, como que en qué le falló el mundo, que como él es víctima de sus circunstancias, porque sus papás no. ¿Sabes? Yo me voy en esa tangente de pobrecito, cómo llegas a este tipo de situación. Lo que pasa es que, mira, muchas personas realmente como que viven enajenados del mundo en la cual viven. Una de las cosas que a mí me enseñó el campo fúnebre fue esa. La gente vive totalmente enajenada. Del polvo saliste y hacia el polvo volverás. La muerte la gente lo ve, ¿sabes? La gente, cuando hablan de la muerte, yo veo que gente se ponen hasta pálido. Evitan. Y la muerte es una faceta de la vida, porque tú naces, te desarrollas y mueres. La gente le huye al tema de la muerte y la gente tiene que empezar, sobre todo, a aceptar la muerte, a saber adaptar ese dolor que acarrea la muerte, para que entonces pueda sobrellevarla felizmente. De lo contrario, va a ser toda la vida un tabú. Cuando los sorprenda, se van a sorprender. O sea, van a pasar 1000 cosas. Claro. Es difícil, o sea, obviamente como tú dices, y lo hablamos un poquito antes de empezar a grabar, también hay diferentes razones por las cuales le tenemos miedo a la muerte. Número uno, es lo desconocido, Claro. que eso es normal, que todos le tenemos miedo a las cosas que no conocemos porque no sabemos qué nos espera, no sabemos cómo se va a sentir, si nos va a Claro. gustar, si no nos va a gustar. Le tenemos miedo a extrañar. Yo creo que tú le tienes miedo a la muerte cuando estás vivo porque alguien ya se fue y tienes ese roto Porque y ese es el sentimiento del apego. a eso iba. El Y sentimiento. quiero que indagues un poco porque dijiste uno tiene que como que soltar ese apego. Yo no sé cómo hacer eso. Lo que pasa es que, como te decía, lo primero es
el tema de la muerte es un tema totalmente viejísimo. Es un tema que no es de ahora, no es contemporáneo. Ese tema lleva miles de años desde los ancestros hasta el día de hoy. Tenemos que educarnos, tenemos que empezar a leer sobre lo que es la muerte, que es algo que es inevitable. Pero es difícil. ¿Cómo llegas a eso? Pero mira, número uno, yo recuerdo que cuando estaba en esa faceta de estudio, leí sobre una psiquiatra suiza que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, tremenda. Esa doctora lo que estableció fueron 5 etapas del duelo. Ella expone que la primera faceta de eso es ¿cuál? La negación. Denial. ¿Qué es la negación? Mira, sencillo. En la calle le dirían la pichadera. Acá yo le llamo el engaño temporero. Tú sabes que ya no hay vuelta atrás, que esto va hacia el abismo. ¿Y qué uno hace? Vira la cara para el lado porque tú estás huyéndole a la realidad. Hasta que esa realidad te embarga Te y azota. te dice, aquí estoy yo. Sí. Hasta aquí llegamos. Y te lo digo porque me pasó con mi perra. Yo sabía que cuando mi perra empezó a echar para atrás, yo sabía que mi perra tenía una enfermedad terminal por las cosas que ella hacía. Yo sabía dentro de mí que mi perra no estaba bien. ¿Qué pasaba? Que yo me envolvía en internet buscando el engaño. Soluciones. Exacto, tratando de que, no, que mi perra a lo mejor si yo le doy esto, a lo mejor mejora. Seguimos con la negación, con la negociación. Espérate, ¿qué hacemos? Oye, pero si yo hubiera hecho esto, a lo mejor mi perra hoy en día no estuviera así. Sí. O mira, quizás si la hubiera llevado a tiempo. ¿Y qué pasó? Que sigo con la par, sigo bajando por ahí para abajo. ¿Y qué me toca ahora? La depresión. De sentimientos y emociones que van vinculados a esas pérdidas. Ya no hay break ahí. Hasta que llega el momento dado, que empiezo a bajar poco a poco para tocar tierra. Y entro en esa aceptación de la muerte, de que pues mira, ya se murió ya, poco a poco, y sigo por ahí para abajo. Evidentemente, trabajar en esto te ha traído esta perspectiva. ¿Tú sientes que ya tú no le tienes miedo a la muerte? No, fíjate, para que tú sepas, después de cierto momento para acá, yo, como deciste en Arroyo Habichuela, yo me hice muy buen amigo de la muerte, porque lo primero fue que aprendí a aceptarla. Cuando tú haces, por ejemplo, tú tienes el hábito de empezar a leer sobre un tema en particular, como es la muerte, tú empiezas a crecer como persona y como ente intelectual. Y empiezas a ver las cosas desde otro modo. ¿Ves? Y llegas a aceptar la muerte como parte de la vida. Y el día que tú te veas en una situación que ya tú sepas que tú vas por ahí, tú vas a sobrellevarla de una manera correcta. ¿Por qué? Porque ya tú reconoces y aceptaste que eso es lo que te va a venir. Pero de lo contrario, dejas de creer en Dios, dejas de creer en Buda, dejas de creer en Alá, en todo lo que tú quieras, dejas de creer en todo, porque lo primero es que Dios no existe, porque mira dónde me tiene aquí. Sí. Eso es lo primero, la rebeldía, la loquera en la mente, todo eso tiende a pasar. Y hay gente que al sol de hoy, con 75 años, tú le hablas de la muerte. Y lo evitan. Conozco gente así. Te quieren sacar de su casa porque el tipo está loco. Y más porque siento que si a esa altura de la vida tú estás pasando por, o sea, todavía tienes esa, y yo quisiera tener 75 y ya haber hecho el trabajo que tú hiciste, pero si no lo has hecho y te estás acercando a ella, debe ser fuerte. Cosas así son las que uno tiene que empezar a crearlas, a ponerlas de base, para que cuando llegue esos momentos, realmente no estamos preparados para morirnos, ni estamos preparados para afrontar la muerte. Ejemplo, mira, tengo que comprarme un panteón, estoy pensando uno en La Perla. Chico, pero tú eres loco. Pero ¿para qué tú quieres un panteón, chico? Pero tú estás pensando en morirte. Ok. Y si yo me muero ahora mismo aquí, que me dé un infarto. Te quedas sin panteón. Allí en el camión de la basura me van a echar. No, hermano, yo tengo que tener un sitio responsable donde a mí van a disponer de mi cuerpo. Porque yo no puedo, ahora mismo yo soy donante. Pero ¿para qué tú eres donante? Pero sí, chicos, ¿cuántas vidas este cadáver puede salvar? Lamentablemente, falta de educación. Se supone que la muerte es luz. La muerte es luz. ¿Qué decían algunos esotéricos como los Rosacruces?
decían de la muerte, es una ascensión hacia la perfección. Cuando yo le digo eso a la gente, se me quedan mirando con ganas de darme un puño. Mira quizás, que esté loco. no sé, dicen, ese tipo de verdad que no tiene que tener un par de tornillos, pero es una realidad. Si yo te pregunto ahora mismo, Dios te cuide y te dé muchísimos años, pero si yo te digo ahora mismo ¿qué tú pensarías si te vas a morir mañana? ¿Qué tú pensarías? Te voy a decir lo que le contesté a Yocasta en una ocasión, a Yocasta Brugal en el instituto. Le dije, ¿sabes qué? Iría al restaurante más caro. Me compraría una botella de vino. Trataría de comprar la más cara que me dé. Dice, eso es lo que tú dices, porque no estás así, pero ¿cómo que es lo que yo digo? ¿Con qué perspectiva? Ya ¿Con qué yo, pensamiento? ya yo acepté Que esto va a pasar. que me va a llegar el momento de muerte. Me va a llegar eso. Ni escondiéndome debajo de la falda de mi mamá. Yo voy a dejar de morirme. Yo me voy a morir como quiera. Yo me voy a morir como quiera. El pensamiento perdura. Elige el pensamiento correcto. Y eso es una de las cosas que va totalmente atada a la muerte. El pensamiento y la muerte están así casados los dos. Lo que pasa es que uno tiene que saber trabajar y lidiar con ese aspecto de la vida. Todos los factores que pueden hacer que uno muera están. Y uno tiene que vivir conjunto con todos ellos. Así mismo. Y yo, mira, te voy a contar esto que se me había olvidado, ahorita te lo iba a decir. Una noche, yo salgo del hipopótamo como a las 10 de la noche. Iba a subir por la Yupi, pero dije, no, voy a seguir derecho. Voy a dar la vuelta al expreso. Cuando voy hasta el hipopótamo, que viro otra vez para seguir, ya está la policía ahí, custodiando el área, la escena. Y yo digo, wow, vuelvo y te digo, comienzan los pensamientos de ¿qué? De apego y aferrarse a la vida. Cuando la vida es prestada. Yo siempre he dicho que la vida es prestada. Tú estás aquí hasta que tengas que estar. Esto es como el reloj de batería. De eso de cuerda. Sigue sonando hasta que la cuerda se pare. Mi mensaje es, hay que leer, hay que educarse y hay que convivir con la muerte. No podemos esquivar ni desviar ningún aspecto de la misma. Sí, qué bonito. Me alegro que terminaste como que el thought así para el final de la entrevista y creo que tocaste muchísimas cosas. Creo que al igual que muchos temas en el desarrollo personal, es como hacer ejercicio. O sea, es un músculo y no vamos a llegar a donde tú estás, ¿verdad? De la noche a la mañana, pero son buenísimas lecciones y desde una perspectiva como la tuya, creo que tiene un mensaje aún más profundo. O sea, tu carrera literalmente era enfrentarte a la muerte constantemente. Y yo creo que es algo que también en el día a día te va a ayudar a vivir la vida con mayor propósito, con mayor apreciación, con mayor paz. Yo creo que yo no estoy ni cerca, yo sí le temo a la muerte. Voy a seguir tus consejos y como tú dices, la parte de estudiarla te da otra perspectiva porque te das cuenta que, o sea, yo creo que estudiarla te va a separar por un segundo de como tú dices, de los pensamientos y lo vas a ver como algo científico, algo anatómico y vas a entender, wow, lo maravilloso que es estar aquí. Así que, nada, yo me encontré contigo, Pedro, y fue un verdadero placer. Siempre a la orden, un placer, Viviana. Y como siempre, le digo a la gente, no podemos atribularnos por cosas que no tenemos cerca, ni cosas que no podemos pelear contra ellas. Realmente son bien pocas las personas que están conscientes sobre el momento de morir, sobre el tema de la muerte. La mayoría de gente está bien lejos de eso. Sí, soy yo una de ellas, 100%, pero espero que este episodio les sirva para abrirse a nuevas perspectivas, para darle cabeza al tema, para sentarse a reflexionar. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son tus miedos? Si has perdido a alguien, ¿en qué etapa de duelo estás? ¿Cómo manejarlo? La realidad es que estamos prestados. Y a veces es bonito pues reconocer que estamos en una parte del journey. Y actually, quiero cerrar con esta pregunta. ¿Eres creyente o no? Mira, te puedo decir que un 50. Tengo 50 de creyente y 50 agnóstico. Lo que pasa es que yo soy complejo. Yo tengo parte de filosofía
y parte de la Biblia. Correcto. Lo que viene sucediendo es que, ¿cómo te digo? El campo fúnebre está bien vinculado a la iglesia. religión. Uh-huh. Por ejemplo, porque esto del final del cuerpo en una cama, eso fue creado por la Iglesia Católica. Definitivamente la muerte está, y la perspectiva que tenemos, o sea, si tú eres creyente de que hay vida después, pues maybe es un sentido de esperanza y de emoción. Y Dese la oportunidad, sí. Vaya a una buena librería. Hay libros de duelos, hay libros de la muerte, hay libros de todo lo relacionado al tema. Sí, de cómo cada Un buen cultura café, la interpreta. Un buen libro, aprovecha, toma café y se educa. Buenísimo, claro que sí. Bueno, nada, de verdad que siento que podemos tener miles de episodios. Si a ustedes les gusta mucho esta entrevista y quieren conocer algún otro tema, por favor escríbame por DM en las redes sociales, que me encantaría saber, y siempre podemos traer a Pedro de vuelta o hacemos un live si quieren interactuar. Bueno, inventamos, porque por lo menos a mí este tema me intriga muchísimo. Y nada, gracias por sintonizar otro episodio de Life Whispers Podcast, y gracias a ti, Pedro. Hasta la próxima. Un placer, gracias por invitarme y compartir tu espacio aquí. Gracias, chao. Yay, gracias por estar aquí y ver otro episodio de Life Whispers Podcast. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y seguirnos en las redes sociales bajo @life.whispers, y nos vemos en el próximo. ¡Mua!